A mí me queda solo esto. Tuya, Pepe. No me mueve mi Dios para quererte. En el sueño, en el cielo que me tienes prometido. Es un honor para esta casa tener a nuestros compañeros con su siembra y quiero rimar siguiendo un poco el hilo de lo que planteaba nuestro amigo brasilero y antes que nada latinoamericano, que creo que mi generación tal vez como consecuencia de que somos nietos de Robespierre, es decir, del Dios razón, en una época de quiebre donde va a germinar mucho del pensamiento posterior. Priorizamos una visión netamente racionalista que está muy alejada de la realidad de lo que somos los seres humanos, que somos profundamente emotivos, luego racionales. Creo que este hecho tiene enorme importancia por lo siguiente: todo sistema de largo plazo que funcione es generador de una cultura que será más consciente o será tácita, pero existe. Es lógico que en el feudalismo occidental germinara la idea de que esta vida era un valle de lágrimas, que había que portarse bien para ganarse el paraíso. Más bien una cultura de resignación. Y es totalmente lógico que la cultura contemporánea, no la que se pergeña racionalmente en nuestros institutos de enseñanza, sino la cultura subliminal que embebe en nuestra sociedad, es netamente funcional, en última instancia, al funcionamiento del capitalismo en esta etapa histórica, que necesita que seamos no ciudadanos, que seamos consumidores. Y a veces, y digo que mi generación cometió un error porque pensó que los cambios iban a ser consecuencia en el hombre, cambiando las relaciones de producción y de distribución. Y dejó por el camino que eso puede tener importancia, pero la conformación cultural, el cuestionamiento de la cultura en la cual estamos, el advenimiento de otra cultura, es un hecho tan importante y tan determinante como los cambios materiales. Porque considero que además las clases sociales que existen tienen edades, y tienen edades porque nada es ajeno a la historicidad o al paso del tiempo. No es lo mismo la conducta feudal del siglo VIII, del siglo IX, señores de la guerra,
con un sentido muy fuerte de responsabilidad y de exigencia a sus vasallos, gente que vivía prácticamente en cuarteles, a los señores feudales del siglo XVI y XVII con pelucas cortesanos. No es lo mismo el capitalismo cuando surge con el puritanismo, con una mística del ahorro, de la inversión, que el capitalismo en nuestra época. Hay una evolución histórica que también es cultural, Y mi generación, pienso, subestimó, no pudo ver, por extremo racionalismo, el papel que en realidad cumple subliminalmente la construcción de una cultura que no necesariamente es una cuestión de racionalidad, sino que una verdadera cultura está embebida de emotividad. ¿Por qué digo esto? Porque mientras nosotros discutimos nuestros programas, el capitalismo discute la tecnología del marketing y gasta una fortuna y pone muchísimo talento. ¿Qué es lo que busca? Acá va a haber algunos viejos que leyeron, como yo, Avance Packard. ¿Cuántos años hace? Las formas ocultas de la propaganda. ¿Cómo existen especialistas que pueden determinar que determinados colores trasladan una emoción subliminal a la mujer? Y es lo suficientemente importante para que ella incida en la conducta del hombre. Ni la mujer es consciente, ni el hombre es inconsciente, es consciente. Pero ese animal existe, porque esto se discutió para discutir el color del tapizado de los autos hace 40 años. Mientras nosotros los de izquierda nos reventábamos la cabeza haciendo programas, discutiendo programas. Esto también es un programa, pero un programa con una finalidad concreta. Entonces, estas dudas me traen. Hace muchos años, en la soledad del calabozo, me hice una pregunta, porque a veces tener mucho tiempo inútil puede ser útil. Y me hice esta pregunta: queremos cambiar la sociedad y estamos trabajando con humanidad. ¿Qué es el bicho humano? Hombre o mujer. ¿Qué es lo que traemos en el disco duro, en la construcción que hay de la naturaleza en nosotros? ¿Y cuáles son las cosas adquiridas por efecto de la civilización? Le puedo garantizar que la respuesta a esa pregunta no es sencilla, yo no me la pude dar. En aquel no tenía libros, me acordaba de alguna cosita de él, pero la respuesta debe estar en la antropología. Por eso cuando salí en libertad fui a buscar a Lorenzo Pi y le tomé mi amistad con Vidal, etc., tratando de bucear, de intentar unas respuestas para esto. Porque es muy racionalista aquello de Sócrates: conócete a ti mismo. Pero no es chango conocerse a ti mismo, ¿eh? Bueno. Entonces, convengamos que el cambio material en las relaciones de producción o de distribución, sin un cambio cultural, y yo lo viví eso. Cuando fui a los monoshows hace muchos años, iba con unas camisas insoportables de acá,
siempre me acuerdo, de nylon, que se llamaban pobres, que habían surgido. Y los pobres soviéticos, estudiantes soviéticos, me la miraban con envidia y me la querían comprar. Estaban haciendo una revolución y eso. No. Como dice genialmente la letra en una murga acá, si no cambias vos, es decir, si no cambia esto, no hay cambio. Es decir, esto no quiere decir que hay que dejar por el camino las conclusiones de la transformación material, etcétera, etcétera, no. Pero que este asunto de plantearse el enfrentamiento cultural y que el papel, en definitiva, que tiene una cultura y que hay que dar batalla y que hay que recrearla, porque ¿qué pasa? En general, en el transcurso de la civilización, las culturas son una evolución en constante, en una sumatoria de pequeños cambios, pero digamos, las culturas no se piensan, se sienten. Son consecuencias de procesos históricos que viven las sociedades. Y nosotros nos enfrentamos a un cambio, queremos nada menos, nada más ni nada menos que la cosa más espectacular y grandiosa que ha creado la historia de la humanidad, que es las claves que saltan, porque hay que reconocerle de una vez lo que ha significado la revolución burguesa, el sacudimiento en la vida humana hasta los cimientos y los cambios que puso, la acumulación que ha hecho, la domesticación de la ciencia para incrementar el avance tecnológico, siempre atrás de aumentar la productividad, y que tiene como remanente también el aumento de la codicia. Es decir, pero es un salto espectacular que ha cambiado la historia humana y ha desatado una civilización hoy. Es como aquel señor que tenía una pala que encontró una fórmula mágica para dar vuelta a tierra, pero no tenía la fórmula para pararla. Más claro, el capitalismo ha creado algo que ahora no tiene gobierno político y que no tenemos claro a dónde nos lleva, pero que si sigue así puede sumir a la humanidad en el holocausto ecológico. Pero a su vez, el capitalismo a muchos nos permitió vivir en términos promedio 40 años más de vida de lo que teníamos antes. Es decir, creó una luz de carácter tecnológico, no por bondad, siempre atrás de la ganancia, que tiñe toda la sociedad moderna. Semejante cataclismo es ilusorio pretender cambiarlo modificando los torniquetes de relación material solo, de producir y distribuir. Por supuesto que supone de eso, pero supone mucho más. Ahí tenemos un debe, porque capitalistas en esta sociedad somos todos cuando nacemos y vivimos, y en las relaciones diarias en las que estamos inmersos en una sopa boba que no la vemos, como una gigantesca telaraña de la cual estamos prendidos. Y podemos criticar todo lo que quiera, pero muchas de nuestras reacciones y de nuestras conductas son típicas. Bien.
Entonces creo que en definitiva la cultura inmanente, la cultura tácita esa que tenemos, es un hecho muy gravitante para mí, tiene mucho más fuerza que un ejército y que los grandes presupuestos. ¿Por qué? Porque es el gobierno de nuestro yo, de nuestras voluntades. Por esto creo, muy importante lo que señor compañero, porque no puedo separar la historicidad de esto. Si no entiendo que la historia determina sucesivo cambio de aprendizaje, si no me hago cargo de los fracasos y de alguna explicación para los fracasos, lo que estoy haciendo es mero misticismo, pero no intento caminos de referencia nuevos. Y entonces me quedan dos caminos. Los dos caminos renuncio y trato de ubicarme en lo que digo lo mejor que pueda, o vivo a contramano. Este es el dilema. Los revolucionarios que empiezan siendo, que después son un poco socialdemócratas, pero cuando son más viejos ya no son más socialdemócratas tampoco, terminan en la secretaría de alguna fuerza de derecha, tranquilamente, sin ninguna clase de rubor. Y en general, como son conversos, son los peores. Son los peores. Entonces, pero si permanecemos fieles al experimento de cambio, de creer que el hombre tiene capacidad para ayudar a crear un mundo mejor, menos egoísta, mucho más solidario. ¿Por qué solidario? Porque el ser humano es profundamente gregario y la civilización es una construcción de solidaridad intergeneracional. Es la herencia más grande que recibimos cuando nacemos. Entonces, no podemos renunciar a nuestro carácter gregario, porque esto no es problema de voluntad, esto es problema de disco duro. Tenemos sociedad porque no podemos vivir como un felino. Y como tal, hay un margen de conflicto que van a existir por las contradicciones de la sociedad y por otra. Yo no creo en ese mundo quimérico sin problema. Ese mundo perfecto, idealizado, eso es una atracción de carácter intelectual. Creo en una escalera de avance cuasi permanente del hombre, y con avance y con retroceso, porque de vez en cuando se rompe un escalón de lo que hemos subido y volvemos para abajo y hay que empezar. Es decir, es lo que le da contenido. Ahora bien, me parece, y termino, que esto de la construcción cultural como una herramienta que puede tomar otro camino, me parece un debe muy fuerte, y tiene que ver con el mundo que va a venir y con los problemas que van a venir. No se puede ser ecologista y capitalista y vivir como capitalista despilfarrando, y el que dice que es ecologista y vive despilfarrando no es coherente con un pensamiento ecologista. ¿Por qué? Porque pensar solidariamente en lo que va a venir es que si seguimos con esta civilización de uso y tire, que cuando se fabrica un vaso no se piensa cómo se va a reciclar, ni se le pone el costo de reciclarlo,
nos vamos al carajo en este mundo. Entonces yo uno estas cosas. Una cultura nueva significa que cuidar los medios materiales, cuidar el planeta, es en el fondo cuidar la vida arriba del planeta y las condiciones para la gente que viene. Pero no soy solidario con la gente que viene. Si tengo un pensamiento, si participo de la civilización de despilfarro sin luchar conscientemente contra eso. Por supuesto que esto no está planteado, pero creo que esto hay que plantearlo en el rumbo de la izquierda. No lo tienen, no lo pueden plantear la civilización de la codicia, de la derecha y del negocio. ¿Qué le va a importar? Pero es parte, porque pienso que el concepto de izquierda, primero, el concepto de izquierda no es de la Revolución Francesa. En mi humilde código, no es, izquierda y derecha no son inventos de la Revolución Francesa, los nombres son inventados, pero la filosofía que hay atrás de la izquierda y de la pata conservadora son viejas como el hombre mismo arriba de la tierra. Porque si no nos creemos que el hombre moderno descubrió el ombligo, el arsenal histórico de cosas que incorporamos puede ser más o menos moderno. Pero la actitud de relación social, de compasión, de reparto de las cosas, ha aparecido en la historia humana muchas veces. Ha habido, diría, reyes de izquierda, y de los otros, muchos más. Y ha habido todo tipo de luchadores en la historia humana. Y yo puedo tener mis dudas con Cristo Dios, pero no puedo tener dudas con Cristo luchador. Y no lo digo por quedar bien con el compañero. Me considero un ateo hincha, nada más ni nada menos que de hincha por ser latinoamericano, de la Iglesia Católica, que es lo único que tenemos en común, y la lengua en esta América. Así para mí, pero esa es otra discusión. Entonces considero que es achicar la visión de lo que es la peripecia del hombre arriba de la tierra, porque Epaminondas, los Gracos, qué sé yo, hay una multitud de... Entonces, yo le llamo izquierda a ese sentido solidario, a ese sentido de ocuparse de los más humildes, ese sentido de distribución. Por supuesto que con el arsenal científico hay una evolución y tiene que seguir, porque no le podemos pedir a Marx o a Lenin o a su tiempo que tengan conocimiento de las trampas que significa el disco duro del hombre, porque las ciencias del hombre han avanzado y hay que incorporar ese conocimiento al pensamiento, porque de lo contrario estamos haciendo religión. Entonces me parece que a una interpretación, a un bosquejo de interpretar la historia, hay que ponerle al lado un bosquejo de interpretar lo que es el animal humanidad, qué somos. Y todo lo que podamos, porque nuestra materia prima es eso. Pero en la medida que ha avanzado el conocimiento contemporáneo y los desafíos, nos encontramos con esto, la responsabilidad de sostener la vida y la vida humana en el planeta está ligada a entender y a luchar por todo el reino de la vida que nos rodea, porque somos la parte consciente de la naturaleza, pero no somos reyes de la naturaleza. A mi generación me queda grande eso. Yo señalo esto porque la izquierda además debe de cambiar y debe de incorporar
las cosas que viene descubriendo la ciencia y las debe incorporar a su razonamiento. Por todo esto, yo quiero señalar que este concepto de globalización me gusta, globocolonización, sí, pero el animal existe y tiene escalones distintos. Y considero que el verdadero poder está mucho afuera y que tiene agencia y tiene una escalera de adictos internos también, que son parte del concepto de poder. Creo que los gobiernos cada vez tienen mayores dificultades de lidiar con eso y que el verdadero poder no le gusta estar en el gobierno, más bien usa a los gobiernos. Y considero que esto tiene una expresión clara hoy en la brutal concentración de la riqueza, el proceso piramidal que se está dando de concentración de la riqueza, que es también a la larga, inevitablemente, concentración de poder político y trampa para la democracia, para la soberanía y para todo lo demás. Es un tema que valdría la pena gastar tiempo en él. Finalmente, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la capa y me acuesto a dormir. Decía Arquímedes. Entonces, acá hay otra cosa que es cultural. No puedo dar respuesta por qué venimos y por qué queremos tanto la vida. Creo que tácitamente, no nuestra conciencia, las tripas quieren la vida. Las tripas no gobiernan. Son las tripas que no quieren que nos muéramos. Y pelean. Menos mal que pelean, si no estaríamos muertos pila de veces. A veces se agota la fuerza de nuestras hechos. Pero la ciencia contemporánea está cuestionando el alma, nos cuestionó a Dios, nos cuestionó el alma, nos cuestionó el espíritu, nos está cuestionando todo. Nos está cuestionando hasta el libre albedrío. Pero creo lo siguiente: como sé que me voy a morir, me consuela enormemente tener en la vida un sentido, y ese sentido, que es el único lujo que se puede dar a la criatura humana, porque tiene un poco de conciencia, no mucho, un poco, es luchar, gastar el tiempo de nuestra vida en algo que se puede llamar libertad, porque es una decisión de uno, en luchar por cambiar el mundo en el que quisiéramos seguir viviendo, pero no van a vivir los que vengan luego de nosotros. Creo que para los que somos tenemos una hermosa consuelo para seguir viviendo. Pero concuerdo con los compañeros que vamos a vivir una instancia complicada, pero no van a arreglar los problemas del hombre, porque no los pueden arreglar, lo único que van a hacer, los van a agravar. Lástima que mucha gente va a sufrir mucho. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ana, muchas gracias Frei, muchas gracias Pepe. Queremos también agradecer a los compañeros de